Todos los días, los colombianos nos levantamos con un sueño por cumplir. Como el de Andrés, que quiere convertirse en profesional. El de Marcela, de sacar adelante su negocio. El de Natalia y Giovanni, de construir su nuevo hogar. El de John, de llevar el fruto de su trabajo a otras fronteras. Y el de los más de 20 millones de colombianos que tienen su ahorro y son dueños de Grupo Argos. Construir Colombia es hacer posible ese progreso. Es desarrollar infraestructura y transformar el talento colombiano en oportunidades para millones. Durante más de 90 años hemos estado allí y hoy, más que nunca, seguiremos presentes e impulsando el bienestar de nuestro país. Porque detrás de cada bulto de cemento, de cada kilovatio y de cada vía y aeropuerto, hay personas, hay historias, hay Grupo Argos. Infraestructura que transforma. Buenos días, bienvenidos a la teleconferencia de resultados del segundo trimestre de 2026. Soy Verónica Valencia, del equipo de Comunicaciones y Mercadeo de Celsia. Nos acompañan Ricardo Sierra, líder de Celsia, Esteban Piedrahita, líder financiero, Carlos Solano, líder de regulación y comercialización. En la mañana de hoy estamos transmitiendo por el aplicativo Zoom y también en el live de la red social X. Como siempre, hemos reservado un espacio para preguntas al final de la teleconferencia y para quienes estén interesados en la información en inglés, pueden encontrar la presentación en el sitio web en la sección de inversionistas. Le doy paso a Ricardo para comenzar nuestra reunión. Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos esta mañana en esta teleconferencia de resultados del segundo trimestre de 2026. A todos los que nos están escuchando tanto por Zoom o quienes nos están siguiendo en vivo por X. Primero, comenzar refiriéndonos a lo que vivió Colombia ayer. El sismo sacudió el país, dejó muchas familias afectadas, edificaciones dañadas, comunidades que hoy siguen en un proceso de atención y recuperación. A todas ellas, nuestra solidaridad más sincera. Como ustedes bien saben, Celsia atiende comunidades y opera infraestructura eléctrica en varias de las zonas impactadas, especialmente en el Valle del Cauca. Nuestros equipos técnicos y operativos han estado verificando el estado de la situación para restablecer el servicio de energía en los lugares afectados en el menor tiempo posible y en condiciones de seguridad. Este tema, simplemente para resaltarles, tuvimos en el momento, minuto 1 después del evento, teníamos más de 450,000 clientes en el Valle del Cauca sin servicio. Eso, para darles una idea, eso es el 80% de nuestros clientes en el Valle del Cauca estuvo sin energía en algún momento. La infraestructura también de generación y el centro de control se encuentran en condiciones de normalidad. Algunos activos de transmisión y distribución y subestaciones no están operativos o están presentando intermitencias que están en proceso de normalización. Por su parte, tenemos 11 oficinas de atención en Valle del Cauca y 3 en Tolima que presentaron afectaciones en su infraestructura, por lo que permanecerán cerradas temporalmente mientras realizamos las reparaciones necesarias. Para darles una idea de la magnitud de la respuesta operativa, los equipos técnicos y operativos se reforzaron en más de un 30%. Nosotros típicamente tenemos entre 300 y 400 personas en campo en actividades de mantenimiento en el Valle del Cauca. Hoy tenemos 650 personas recibiendo un refuerzo en el día de hoy de equipos desplazados desde Tolima. Estas personas están en terreno, están realizando inspecciones, están identificando daños y ejecutando pues todas las acciones necesarias de atención para recuperar el servicio de la manera más segura. Hay algunos daños físicos que van a tomar más tiempo o que podrían generar interrupciones. Hoy tenemos entonces 130,000 clientes a las 8 de la mañana que están sin servicio de energía y la expectativa es que tengamos completamente normalizado todo para mañana a las 6 de la tarde. Lamentablemente algunas de las zonas que tienen problemas, hay derrumbes y hay dificultades para llegar a los sitios. Estamos coordinando con la gobernación y con diferentes autoridades cómo podemos desplazarnos y poder prestarle pues atención a todos estos clientes y normalizar el servicio tan rápido como podamos. En situaciones como esta, apoyar a la población afectada y garantizar el suministro de energía es parte de nuestra responsabilidad con las comunidades.
En Celsia estamos entonces siguiendo de cerca las labores de todas las autoridades, prestando ayuda y de todos los mecanismos de rescate, aportando con las capacidades que tiene esta organización y el Grupo Argos para estar presentes, como siempre, cuando más se nos necesita. Muy bien, ahora si quieren profundizar sobre este tema operacional, con mucho gusto. Por ahora, entremos entonces a ver el video que resume nuestros resultados financieros del trimestre. Hola, les damos la bienvenida a la presentación de resultados de Celsia del segundo trimestre de 2026. Ingresos ordinarios. En el segundo trimestre de 2026, los ingresos consolidados sumaron 1,35 billones de pesos, con un incremento de 2,7% frente al mismo periodo de 2025, debido a una mayor comercialización minorista e ingresos por ventas en bolsa. En el acumulado a junio de 2026, los ingresos suman 2,62 billones de pesos, con una disminución de 5,2% frente al primer semestre de 2025. EBITDA. El EBITDA consolidado del segundo trimestre se ubicó en 382.097 millones de pesos, con una disminución de 13,6% frente al mismo periodo de 2025. El margen EBITDA fue de 28,3%, afectado por costos y gastos no recurrentes asociados a nuestra iniciativa de eficiencia y simplificación. En el acumulado a junio, el EBITDA es de 756.221 millones de pesos, con una disminución de 17,3% frente al primer semestre de 2025 y un margen EBITDA de 28,8%. Ganancia neta. La ganancia neta del segundo trimestre fue de 82.537 millones de pesos, con una reducción de 26,1% frente al segundo trimestre de 2025. La ganancia atribuible a la controladora fue de 43.702 millones de pesos, una disminución de 33,4%. Resultado impactado por el menor EBITDA. La ganancia neta del primer semestre de 2026 se ubicó en 140.930 millones de pesos, con una disminución de 35,9% frente al mismo periodo de 2025. La ganancia neta atribuible a la controladora fue de 70.352 millones de pesos, con una disminución de 43,1%. Nuestros resultados reflejan avances en simplificación, eficiencia y disciplina financiera, al tiempo que preparamos nuestra infraestructura de cara al fenómeno de El Niño. Celsia, la energía que quieres. Muy bien, ahorita les vamos a explicar muy bien estos resultados. En el video no hicimos énfasis en los datos pro forma. Hay unos eventos no recurrentes muy especiales que les vamos a ir describiendo durante la conferencia. Esteban va a entrar en detalle sobre ellos para mostrarles el resultado. Lo otro es que el resultado del trimestre refleja un comportamiento bastante típico de preparación ante el Niño, y es que estamos generando mucho menos energía, guardándola para los momentos más críticos del fenómeno. Entonces, uno debería esperar una recuperación muy importante hacia el segundo semestre, que es lo típico que manejamos en un niño. Muy bien. En Energizarse, hemos orientado nuestra gestión alrededor de 3 prioridades estratégicas: disciplina financiera, excelencia operativa y generación sostenible de valor para el accionista. Estos pilares encuentran hoy una convergencia con ACE, Argos Converge en CEFO. El programa presentado la semana anterior por Grupo Argos, nuestro accionista mayoritario. En este sentido, ACE confirma y respalda el camino que venimos recorriendo con Energizarse. Acelera el ritmo de ejecución, que es muy importante para alcanzar las metas casi 2 años antes de lo que teníamos presupuestado. Adicionalmente, con la transformación de Odinsa en Grupo Argos Asset Management como único gestor de activos del grupo empresarial, se nos abren importantes oportunidades de crecimiento y de financiamiento para proyectos futuros de infraestructura que tenemos en nuestro pipeline de desarrollo. A lo largo de esta llamada les vamos a mostrar cómo nuestros resultados operativos y financieros van mostrando avances concretos en cada una de estas palancas de valor que se han dispuesto desde el programa ACE para Celsia.
Disciplina financiera para disminuir la deuda. Estamos reforzando la caja. Gracias a Dios, el recaudo de los subsidios ha mejorado muchísimo. Ya vamos en 139.000 millones que correspondieron al cuarto trimestre del 2025 y al primer trimestre del 2026. Hemos alcanzado un acumulado de pagos en el semestre de 317.000 millones y estamos dejando simplemente un saldo por cobrar de 33.000 millones. Así que este capítulo de subsidios prácticamente está normalizado. Estos recursos, junto con la generación de caja operativa del trimestre, nos permitieron amortizaciones netas de deuda por 224.000 millones sobre los bonos de la serie 2 y los bonos verdes de Celsia Colombia. En el trimestre registramos un flujo de caja operativo superior en 108.000 millones respecto al mismo periodo del año anterior. Mantuvimos controlado el flujo de caja de inversión. Sin embargo, teníamos el vencimiento de obligaciones financieras en bonos y créditos bancarios y realizamos operaciones para incrementar la vida media de la deuda a cerca de 6 años. Y distribuimos 196.000 millones, lo cual demandó un flujo importante de recursos. En el semestre, la deuda neta se incrementó en 176.000 millones frente al cierre de 2025, debido a la concentración de vencimientos y un compromiso de distribuciones a los accionistas que llegó a ser superior a los 423.000 millones de pesos. Seguimos con la gestión activa de la deuda para alcanzar el objetivo de desapalancamiento en 1 billón de pesos. La deuda neta junio del 26 fue de 4.85 billones y tenemos un indicador de 3.22 veces contra EBITDA. A propósito de esta gestión, quiero destacar que BRS Ratings, firma de S&P Global, ratificó por cuarto año consecutivo la calificación AAA de los bonos ordinarios de Celsia S.A. y Fitch Ratings confirmó para Celsia Colombia la máxima calificación nacional AAA con perspectiva estable. Ambas calificadoras destacan el modelo de negocio integrado, la diversificación de base de activos con cerca de 2 gigas de capacidad instalada en tecnologías hídricas, térmicas, solares y eólicas, nuestra política comercial conservadora, buenos niveles de energía contratada y la fortaleza de nuestra posición financiera y de liquidez. Para la administración, los accionistas y los financiadores, esta es una señal muy valiosa, confirma con criterio externo independiente la solidez financiera de la compañía. Con relación a la disciplina en la asignación de capital, completamos en el trimestre la venta de 6 microcentrales hidroeléctricas en el Valle del Cauca, con una capacidad conjunta de 12.6 megavatios. Esto fue una transacción de 91.000 millones de pesos. Vendimos las centrales de Río Cali 1 y 2, Río Frío 1, El Rumor, Nima 1 y 2. Pequeñas centrales que, como les decíamos, que alcanzaban 12.6 megavatios en capacidad, o sea, es verdaderamente pequeño frente al total de los 2.000 megavatios que manejamos. Seguimos evaluando así permanentemente la rentabilidad de cada activo que gestionamos para concentrar el capital donde generamos mayor retorno y rotar aquellas inversiones que ya cumplieron su ciclo dentro del portafolio. Esta rotación de activos es consistente con el principio de asignación disciplinada de capital, que también orienta a ACE, que es el programa de Grupo Argos, a nivel pues, de nuestro principal accionista. De la eficiencia a la excelencia operacional. Estamos en este trimestre logrando resultados importantes en simplificación. Culminamos el desliste de Celsia Colombia ante CEPSA y de CETSA de la Bolsa de Valores de Colombia. Esto nos permite reducir costos, cargas regulatorias y administrativas duplicadas entre matriz y filiales. Paralelamente, reimaginarse nuestro programa de eficiencia con una meta de 75.000 millones en ahorros para el 2026, ya avanza al 84%, con 62.860 millones ya materializados al cierre de junio. O sea que esta meta se va a lograr finalmente durante el 2026. Como ustedes pudieron ver en ACE, la excelencia operacional es muy clave y hay una expectativa de lograr superar el 40% de margen EBITDA a diciembre del 2028. Así que reimaginarse se convierte pues en una palanca gigante para lograr esos márgenes y esas rentabilidades que estamos buscando en el programa. En este capítulo, durante el trimestre hicimos un tema verdaderamente transformacional. Rediseñamos la estructura completa de la compañía para prepararnos a los retos que se están presentando en el futuro, para temas de adopción de la inteligencia artificial, para todas las capacidades de simplificación, todos los retos tributarios y de operación que traíamos del último gobierno.
y en el trimestre desplegamos lo que llamamos una transformación operativa de la compañía. El objetivo era simplificar y optimizar nuestros procesos, fortalecer el rol de Suma en la compañía. Suma es el centro de servicios compartidos que tenemos las compañías que hacemos parte del Grupo Argos. Incorporamos una mirada renovada sobre todos los efectos y potencialidades que tiene la inteligencia artificial, así que podamos seguir en un trabajo de eficiencia y de convertirnos en best in class en esta industria integrada de energía eléctrica. Para darles una idea, esta transformación, sumada a una expectativa que tenemos de una segunda ronda de Reimaginarse para el 2027, proyecta ahorros estructurales anuales superiores a los 100.000 millones de pesos. Es decir, van a ver ahorita que parte de los cargos no recurrentes que les vamos a presentar, pues se dieron por esta transformación operacional que, Esteban, nos costó cerca de 60.000 millones de pesos en gasto extra durante el trimestre, que es básicamente lo que afecta a los números. Así que estamos muy entusiasmados logrando los resultados de Reimaginarse del 2026, de llegar a los 75.000 millones de pesos en ahorros, y la transformación operacional más una pequeña ronda adicional de Reimaginarse nos debe permitir capturar durante el 2027 ahorros anuales extras por 100.000 millones de pesos. En materia de liquidez, la eficiencia operativa se tradujo en saludables indicadores de generación de efectivo, y durante el primer semestre tuvimos un 91% de conversión del EBITDA a caja. Para nuestros accionistas, el principal pilar de Energizarse, que es el de transferencia de valor para ellos, hay varios temas. Lo primero es, vamos trabajando fuertemente con el formador de liquidez, con la firma La Rainvial. Esto está mejorando los diferenciales de negociación de la acción. Espero que lo hayan notado en el mercado. Adicionalmente, en lo corrido del año hemos distribuido a los accionistas, y esta es una cifra no menor, 442.000 millones de pesos. Dividendos fueron 262.000 millones y la recompra extraordinaria que hicimos de 180.000 millones de pesos. Así que, de nuevo, renovar el mensaje de Grupo Argos, de nuestros accionistas, para nuestros accionistas de Celsia, que seguiremos entregándoles un valor tangible y seguir trabajando fuertemente en cerrar la brecha entre precio de acción y valor fundamental. La resiliencia ante la coyuntura climática. Antes de darle paso a Esteban para que nos dé detalle de las cifras del primer semestre, hablemos un poco de las expectativas y cómo nos estamos preparando para el fenómeno del Niño. Aquí vamos a ver con más claridad nuestra diferenciación de estar integrados y tener una posición clave con una matriz de generación diversificada. En Colombia, recordemos que la matriz total depende de un 70% de energía hidráulica, 70-80%, un 26% de energía térmica y un 4% en las renovables no convencionales, que vienen subiendo y tomando posición. Así que el respaldo térmico, como ustedes bien saben, en momentos de criticidad hidrológica es indispensable. En Celsia tenemos la gran ventaja de tener integrada nuestra estructura, bien diversificada nuestra estructura de generación. Estamos monitoreando y gestionando el nivel de nuestros embalses. Hoy los tenemos al 82%. Tenemos toda nuestra infraestructura de generación con los mantenimientos preventivos al día. Contamos con un manejo de inventarios de repuestos críticos perfectamente alineado. Así que hemos hecho un trabajo preventivo y de tener a punto todos nuestros activos de generación, que gracias a Dios todos los reportes que tenemos ayer de las inspecciones físicas a toda la infraestructura de generación, especialmente la hídrica, está lista. Tuvimos nuestras granjas solares fuera, pero era básicamente porque no teníamos por dónde sacar la energía, pero están todos operando y pasaron la prueba de este terremoto tan complejo. Desde el punto de vista de respaldo térmico, en el Tesorito y Mereléctrica, tenemos los contratos de suministro de gas, se han venido cumpliendo con normalidad. Ustedes saben que ahí en Tesorito tenemos a Canacol. Canacol, cuando los hemos llamado en estos últimos 2 meses, en diferentes momentos,
han respondido con mucha celeridad y normalidad, lo cual nos da mucha tranquilidad. Adicionalmente estamos mejorando nuestras capacidades de contratación de gas para tener algún respaldo extra. Estamos teniendo nuestros niveles de contratación completos de nuestro portafolio en niveles cercanos al 70%. Esto es clave para nosotros porque el último fenómeno en el 23-24 lo tuvimos, el nivel de contratación estaba en un 88% y eso nos generó mucha inflexibilidad. Entonces estamos muy tranquilos de que vamos a poder estar en el mercado spot sin comprometer suministro clave para nuestros clientes. Las proyecciones de las agencias meteorológicas siguen mostrando que esta coyuntura climática va a ser fuerte o muy fuerte, que se va a poder extender hasta el primer trimestre del 2027. Esperemos pues que podamos pasarla con la mejor disposición, con los activos disponibles y aportando lo que le toca a Celsia, su granito de arena para que el país no vaya a sufrir de restricciones de suministro. Con esto le doy paso a Esteban para que hablemos de las cifras. Esteban. Gracias, Ricardo, y muy buenos días para quienes nos acompañan en la llamada. Como siempre, el detalle de los resultados lo pueden encontrar en la página web www.celsia.com, en la sección de inversionistas, ya simplificada después del deslistado de Celsia Colombia y Celsia. Dimos ya un recuento de las cifras más relevantes consolidadas en el video que vieron al inicio de la teleconferencia. Ahora quiero entrar un poquito en el detalle, sobre todo profundizando en los ingresos del trimestre. Generación alcanzó 330.000 millones de pesos. Principalmente tuvimos una menor generación de energía vinculada a nuestras plantas de embalse. Buscamos elevar el nivel de almacenamiento antes de la llegada del fenómeno del Niño como una forma de administrar de manera responsable nuestros embalses y la generación de cara a la temporada que se nos aproxima. En el negocio de comercialización, también conexo con los efectos del fenómeno climático, crecimos un 8,9%, alcanzando los 814.000 millones de pesos. La demanda en Valle y en Tolima viene creciendo a valores en los últimos meses cercanos al 8%. Uso y conexión de redes aportaron 146.000 millones con un crecimiento del 3,5%. Los otros servicios operacionales sumaron 59.800 millones, con una disminución del 40,5%, explicada fundamentalmente por la migración de negocios que se hizo el año pasado a Atera, donde contábamos los distritos térmicos, los proyectos fotovoltaicos de iluminación eficiente, y de igual manera por una menor venta de activos a los vehículos de inversión bajo los contratos BOT que se tenían o se tienen con esas plataformas. Costo de ventas del trimestre se ubicó en 956.000 millones, con un incremento del 7,1%, un 1% por encima de la inflación. Es importante recordar que a medida que entramos a estos periodos con precios más altos de la energía, será ir reflejando de manera más marcada el rezago entre el costo de compra del componente G de generación de la tarifa y la puesta al cobro a los clientes. En promedio, para este año, el comercializador de energía del regulado tenía una exposición promedio del 26%, pero con ese crecimiento de la demanda, el nivel de exposición incluso podría llegar a valores superiores al 30%, y eso está correlacionado con este mayor costo del componente G que viene de precio de bolsa. El resultado de los costos de venta del trimestre también responde a los costos que mencionaba ahora Ricardo asociados a la iniciativa de transformación operativa, donde reconocimos un gasto extraordinario del orden de 60.000 millones de pesos, lo cual está muy asociado a esa valoración positiva de 36% que vemos en los gastos de administración trimestre contra trimestre. Descontados esos efectos puntuales de la transformación operativa, realmente el OPEX acumulado del año registra una reducción del 11,2% frente al año anterior, en línea con todo nuestro programa de reimaginarse y las iniciativas de este año. El EBITDA consolidado del trimestre fue de 382.000 millones, con el margen del 28%, como lo decía el video. Y en el semestre, el EBITDA ya acumula 756.000 millones, con un margen de casi el 29%. Sin embargo, cuando hacemos el ajuste y retiramos los 60.000 millones de pesos de los costos extraordinarios, este alcanzaría casi un 31%,
y el EBITDA ya superaría los 800.000 millones de pesos. El resultado financiero neto fue de 142.900 millones, 8,1% menor que en el segundo trimestre del 2025, gracias a un menor stock de deuda respecto al mismo periodo del año anterior. No obstante, nos ha perjudicado, nos ha afectado mucho el comportamiento de los indexadores, como el caso del IBR, que no nos ha permitido que la reducción en el gasto financiero sea mayor asociada al stock. Con todo esto, la ganancia neta del trimestre cerró en 82.500 millones, una reducción del 26%, y la utilidad atribuible a los propietarios de la controladora fue de 43.700 millones. En el semestre, la ganancia neta consolidada es de 140.900 millones, y visto desde el proforma nos hubiera dejado casi en 180.000 millones de pesos. En la gestión de nuestras inversiones, quiero destacar el desempeño que ha tenido C2 Energía, que ya cuenta con una capacidad instalada de 580 megavatios pico, luego de que las centrales Celsia Solar Escobales 1 al 5, Celsia Solar Cemex y Celsia Solar Valledupar 1 al 3 ya entraran en todo el proceso de producción, aunque no hayan alcanzado paulatinamente la operación comercial como lo dicta la regulación, pero ya empiezan a entregar la energía que esperamos al portafolio de esta compañía. Eso hace que los ingresos crecieron 65% y el EBITDA creció un 76%, alcanzando un margen del 87,5%. Por el lado de Atera, se firmó el contrato Comayagua 2 con Argos Honduras, que es el proyecto solar más grande desarrollado por esta compañía hasta la fecha. Son 23 megavatios solares y muy importante también es el sistema de almacenamiento más grande que tiene la organización, porque vamos a instalar 80 megavatios de almacenamiento con baterías. Caoba mantiene un desempeño estable con un margen de EBITDA superior al 84% y el Tesorito sigue cumpliendo al 100% con sus obligaciones de energía firme. Ricardo lo mencionó ahora, que durante los últimos 2 meses de este trimestre ya comenzamos el despacho por obligaciones de energía firme, cumpliendo cada vez que se nos ha llamado a generación. Frente a las inversiones en Perú, sigue desarrollándose según su cronograma en la construcción del Parque Eólico Carabelí, que ya alcanza un 90% de avance de obra, y paralelamente se continúan los procesos de debida diligencia para la entrada de capital de los socios que estarán vinculados a esta iniciativa. A nivel de los intraemprendimientos, el Internet alcanzó más de 145.000 clientes al cierre de junio, con una EBITDA de 9.500 millones en el acumulado del año, 2.400 millones de pesos superiores al del 2025. Y en el lado de nuestro negocio de comercialización digital, Enerbit acumula ya más de 50.000 clientes activos. Ricardo, así cerramos el detalle de las cifras del trimestre. Perfecto. Aquí al final, Esteban, dimos algunos datos de nuestras digamos, intraemprendimientos y los spin-offs que hemos realizado. El principal es Atera. Atera, cuando nos miramos nuestro plan de negocios que montamos con Brookfield en esa compañía, pues para destacar 2 cosas. Lo primero es que viene muy bien la compañía en su primer año de operaciones, que lo está cumpliendo prácticamente este mes. Segundo, está abriendo una operación muy sólida en México. Creemos que México se va a convertir en uno de los mercados principales de Atera. Se está conformando un equipo de trabajo allá maravilloso y la compañía en los primeros 6 meses de trabajo allá, las perspectivas de algunos contratos es bien interesante. Allá la reforma en el tema eléctrico acompaña lo que las iniciativas de eficiencia energética que nos soñamos poder llevar a ese mercado, que es, como ustedes se podrán imaginar, 5x lo que puede ser el mercado colombiano. En el mercado colombiano, la compañía sigue con una posición muy sólida en el mundo solar, lo cual nos permite mantener nuestra posición de liderazgo y la verdad que hemos venido ganando buenos contratos. También estamos próximos a anunciar que le vamos a vender algunas cosas pequeñas, unas baby farms y algunos activos menores B2B que tenemos nosotros en Celsia a esta compañía, que esperamos poderlo anunciar en los próximos días. Lo otro, de las otras iniciativas, por resaltarse el Internet. El Internet ya está llegando a casi 150.000 clientes y está multiplicando 4x, 5x el EBITDA. Es decir, este año vamos a llevarlo a casi 20.000 millones y el año entrante se espera que sea una cifra que lo doble. Entonces, la compañía ya va entrando en un terreno positivo
supremamente interesante, lo que nos abre muchas posibilidades. Y en nuestro comercializador digital, que es Enerbit, ya está en 15 departamentos, sigue liderando la posición en B2B y vamos en más de 50.000 clientes activos. Muy posiblemente el año entrante ya estamos en EBITDA positivo en esta compañía, ¿no, Esteban? Sí, ese es el plan, justamente de tener el EBITDA positivo, no solamente en esa, sino en todos los intraemprendimientos, porque también en el caso de, o sea, tenemos a Enerbit pasando a terreno positivo, tenemos Internet multiplicando por varias veces su EBITDA. Entonces, la verdad es que creemos que todas estas compañías que hemos desarrollado al interior ya están en esa rampa de empezar a mostrar unos resultados muy sólidos. Así es. Vuelvo aquí que hiciste el paréntesis simplemente para reforzar un mensaje que no lo teníamos aquí, no lo dijimos propiamente, que nos enfocamos en el ERI, pero que me parece muy importante de cara al proceso de fortalecimiento y al tema de reducción de endeudamiento. Yo quiero resaltar la cifra de flujo de caja libre, que en el semestre fueron 538.000 millones de pesos de flujo de caja libre. Esos son casi 500.000 millones de pesos más de flujo de caja libre que hemos producido este año frente al 2025, que eso recoge todas las iniciativas que hemos venido haciendo de reimaginarse, priorización de CAPEX, de eficiencia, que se van viendo en el flujo de caja libre. No se vieron del todo en el flujo final, porque de todas maneras con esos 500.000 millones de pesos más pudimos atender dos cosas importantes. La bajada de endeudamiento que mencionábamos al principio de los bonos y de los bonos verdes. Y lo otro es que fue muy particular lo que ha pasado en el 2026, que hemos tenido muy cargado este semestre. Es el semestre que más dividendos hemos pagado en la historia de esta compañía, al combinar la última cuota del decreto del 2025, que se nos partió en enero, más el proceso de readquisición de acciones que hicimos en abril. Realmente tuvimos un reparto muy importante, atípico frente a la historia de la compañía, y aún así el flujo de caja libre fue capaz de absorber esos dos efectos. Eso, digamos que también desde el punto de vista de resaltar ese tema operacional, que no se alcanza a ver en caja, porque tuvimos estos dos eventos extraordinarios, pero que es uno de los grandes resultados pues, de esta transformación. Perfecto. Y ahí te adelantaste una pregunta que ya viene de Pulgarín para que la vayas preparando sobre el tema de dividendo. Muy bien. Para cerrar entonces, simplemente creo que ustedes, como pueden ver, unas cifras pues, sólidas en generación de caja, que al final es lo que nos importa. Cifras buenas si las hacemos pro forma, eliminando estos gastos extraordinarios, y la preparación que tenemos de coyuntura del niño. Para darles una idea, nuestros equipos de generación, digamos, moderan mucho el embalse previo a los meses críticos de niño. Y eso ha hecho que tengamos hoy pues, una posición muy sólida en el embalse, un muy buen nivel, lo que nos da tranquilidad para llegar al momento en donde seguramente el mercado va a estar más exigente, y también entonces donde tenemos seguramente precios que respondan a esa coyuntura tan compleja que se da cuando tenemos fenómenos del niño, y ahí deberíamos de tener también una compensación importante. Bueno, hablemos un poquitico también del tema del programa de ACE, de Grupo Argos. Esta estrategia nos tiene a nosotros muy entusiasmados porque digamos que nos marca acentos en dos direcciones. La primera es en el tema de energizarse. Ustedes saben que en el tema de energizarse teníamos un capítulo importante de mejoramiento de la rentabilidad. Estábamos aspirando a llegar entre un 38 y un 42% en el negocio de servicios de energía hacia finales del 2030. Lo que hemos replanteado y nos llena de emoción y de reto es acelerar eso a diciembre del 2028, aspirar a que con los activos que tenemos hoy en día podamos superar un margen EBITDA del 40%. Así que esa es una de las metas más importantes que todos los celsianos estamos comprometidos a alcanzar. Estamos partiendo para esa meta de los 1.000 puntos básicos, asumiendo que en el 25 el EBITDA cierra en un 30.9% de margen. Así que un poco esa es la consideración que tenemos. Lo otro es cómo llegar allá. Entonces tenemos como tres frentes. El primero es el de la excelencia operacional. Ahí ya ustedes nos han escuchado reimaginarse, la transformación operativa que les acabamos de detallar. Aquí esperamos recibir cerca de 300 puntos básicos de impulso al margen EBITDA. Adicionalmente,
tenemos otras estrategias que vamos a ir desplegando en estos próximos 24 meses, en donde tenemos esfuerzos claves, especialmente con Enerbit, en las operaciones remanentes de Centroamérica y otros temas de excelencia operacional, especialmente vinculando las nuevas tecnologías y las nuevas posibilidades que la inteligencia artificial nos ofrece en temas operacionales estrictamente. Así que deberíamos llegar en excelencia operacional, de los 1000 puntos básicos que estamos buscando, entre 400 y 500 puntos básicos en una serie de iniciativas bien detalladas. Desde el punto de vista de consolidación de inversiones, también vamos a tener un impulso a nuestros márgenes. Aquí tenemos un pipeline solar. Estos proyectos cada vez están haciéndose de una forma distinta. Nosotros estamos migrando de un modelo de EPC a un modelo de multicontrato. Esto significa que debemos de estar generando ahorros que pueden estar entre 15 y un 25-30% dependiendo del tipo de proyecto sobre el CAPEX inicial. Eso es lo que hemos encontrado. Así que es un trabajo que llevamos preparando casi 12-18 meses de poder migrar a este tipo de trabajo con nuestros equipos operacionales y eso complementado a que vamos a poder hacer el CAPEX dentro del balance de Celsia, más que de llevarlo a plataformas, eso nos va a permitir que estas nuevas inversiones nos permitan, unido a los proyectos de expansión de TID, un aporte esperado entre 300 y 400 puntos básicos de expansión de margen. O sea, es un crecimiento rentable. Lo otro, tenemos el tema de asignación de capital. Aquí está la evaluación permanente en qué activos tenemos que tener nuestras posiciones competitivas, cuáles están maduros, cuáles no. Y en este tema vamos a estar en una posición pues mucho más, digamos, activa, para repetir la expresión. Y aquí el aporte esperado estaría entre 100 y 200 puntos básicos. O sea que excelencia operacional entre 400 y 500, consolidación de inversiones entre 300 y 400 y asignación de capital eficiente entre 100 y 200 puntos básicos para llegar así a diciembre del 2028 a una meta que esperamos supere el 40% con el nivel de activos que tenemos hoy. Así que teniendo pues en cuenta todo esto, ya hablamos un poquitico del tema del desapalancamiento. Esta estructura esperamos que nos dé mucha mayor claridad sobre los resultados de cada uno de los negocios que tenemos integrados, que todo el crecimiento que persigamos de ahora en adelante y que podamos desarrollar dentro del balance de Celsia, lo vamos a hacer. Y lógicamente una palanca muy grande que se nos abre, es decir, todo el pipeline que tengamos de desarrollo, que no seamos capaces de meter dentro de un balance y una estructura financiera y de capital conservadora, pues vamos a tener a Gama, el Grupo Argos Asset Management, para que nos apoye en el levantamiento del capital y poder seguir aprovechando las oportunidades de crecimiento que este mundo de energía y del sector eléctrico en particular ofrece. Así que eso es, aquí terminamos pues nuestros énfasis en los diferentes temas y abrimos a preguntas y comentarios. Gracias, Ricardo. Esteban, les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través del chat de Zoom o pidiendo la palabra. Ya tenemos dos preguntas iniciales de Juan Pulgarín, como decías ahorita, relacionadas con el dividendo. Dice, en la pasada asamblea ordinaria, un accionista adulto mayor sugería repensar las fechas de pagos de dividendos y hasta su monto. Ellos está evaluando las conversaciones de junta directiva de Celsia y en línea con los anuncios de incremento en dividendos del Grupo Argos, y de una vez te doy la segunda. ¿Es posible reimaginar el programa de recompra de acciones y con esos recursos aumentar el pago de dividendos? A ver, Juan, ¿cómo estás? Sí, a ver, yo creo que el punto fundamental, como lo decía, pues como dentro de la estrategia y las conversaciones, es nuestro objetivo fundamental, es generarle valor a los accionistas y tenemos las dos mecánicas, los dividendos sin lugar a dudas y por el otro lado el tema de distribución. Como lo hicimos este año, las recompras tienen un componente muy importante en términos del valor, en la medida en que son muy eficientes para distribuirle valor a los accionistas y también son muy importantes de cara a la gestión del volumen y ayudar al tema de la formación de precio. Es una discusión permanente el volumen que hacemos en dividendos y el volumen que hacemos en recompras. Es una discusión permanente que hacemos con la Junta, con un grupo y demás.
Entonces yo creo que el punto es, no tenemos la receta, sabemos que los dos mecanismos van a seguir haciendo presencia porque, y es importante, es cuando uno mira las referencias de las bolsas internacionales, son ambos mecanismos que se usan permanentemente por los emisores. Entonces digamos que no podemos decir ni que los vamos a eliminar el uno y vamos a eliminar el otro. La verdad es que creo que ya aprendimos que los dos vamos a tener un pedacito en cada momento y dependiendo del momento, dependiendo de los temas de eficiencia, de repartir, etcétera, etcétera, vamos a ir usando cada uno de ellos. Pero la reimaginada está siempre en el momento, con un objetivo fundamental y es generar el mayor impacto posible en la creación de valor de nuestros accionistas, por el dividendo y por la formación de precios. Perfecto, tenemos pregunta de Catherine Ortiz que la quiere hacer en voz alta. Adelante, Catherine. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí te Catherine, escuchamos. ¿cómo estás? Buenos días, Ricardo. Esteban, primero pues desear que todos los colaboradores de Celsi estén muy bien en la zona del Valle. Antes de hacer mis preguntas, de hecho. Y en términos ya de las preguntas, pues tengo varias preguntas. La primera, y en general son en relación con el programa ACE de Grupo Argos. Entonces, la primera que me gustaría entender en relación con la expectativa de aumento de margen EBITDA. Yo sé que se parte del margen EBITDA de 2025, pero sí me gustaría saber con estos ajustes que ya hicieron y pues lo que nos mencionaban que significó esos gastos no recurrentes, de forma normalizada en este momento, como si uno fuera a hacer el punto de partida, más o menos ya tendríamos que tanto de esos 300 puntos básicos de margen EBITDA que aportaba pues la primera parte del programa de Reimaginarse que explicabas hace un momento. Y si uno pensara en el 2027, yo sé que el 2027 pues todavía va a tener afectaciones producto del fenómeno del niño, que no serían solo durante este año, pero si uno pensara en el 2027, ¿qué margen de EBITDA estaríamos ya teniendo con estas eficiencias que se están logrando en este momento? Y respecto a los siguientes dos, no sé si llamarlos pilares que acabas de mencionar, ¿cómo gradualmente uno debería esperar llegar a ese 40% de margen EBITDA? Yo sé que hay una fecha final, pero si esto se da en un momento específico, si se va dando de forma gradual y entender un poco esa transición del margen EBITDA hacia ese 40% que ustedes se han propuesto. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta está relacionada con el tema de las plataformas y hay varias cosas. Lo primero es si ya han analizado ustedes pues como una transición en términos de las plataformas, en cuánto tiempo, si para esa salida hacia Gama, Grupo Argos Asset Management, se va a realizar una valoración independiente de esas plataformas, o sea, qué mecanismos se van a usar, si esas plataformas saldrían completamente del radar o del perímetro de Celsia y por lo tanto de la valoración de Celsia a futuro y entender un poco más este tema. Y en esa misma línea me pregunto, Tesorito pues hoy es una plataforma y cuando hace un momento pues se habla de la diversificación de las fuentes de generación, sin duda Tesorito es una pieza clave en la diversificación que hoy tiene Celsia de fuentes de generación. Entonces me pregunto si sale esta plataforma hacia Gama, ¿hay algún plan para mantener una diversificación adecuada de fuentes de generación en Celsia? ¿O esto qué significaría en ese sentido para Celsia? Y eso lo conectaría un poco con el fenómeno del niño, porque hoy hemos hablado pues de que el balance de generación es favorable versus fenómenos del niño del pasado, precisamente también por el respaldo que ofrece Tesorito. Pero sí me gustaría también saber si excluyendo Tesorito, pues ustedes tienen algunas estimaciones del impacto del fenómeno del niño este año y en el primer semestre del 2027 del negocio pues exclusivo de servicios de energía sin Tesorito.
creo que estuvo un poco largas, pero espero que hayan escrito. Muchas gracias. Aquí tomamos nota. Primero que todo, gracias por el mensaje hacia nuestros colaboradores. Te cuento que está pues la cosa estamos pues en tiempo en modo crisis, atendiendo todo lo que podamos. Lamentablemente tenemos ahí un par de subestaciones muy afectadas que son las que nos van a dificultar pues acelerar el trabajo para poder, ojalá hoy tener normalizado, pero se nos va a ir hasta mañana seguramente. Y te cuento una anécdota, en San José del Palmar, en el Chocó, ese municipio es atendido por Celsia. Entonces, apenas logramos llegar esta mañana con una moto para mirar los daños, gracias a Dios, al parecer son básicamente temas de silvicultura lo que está pasando allá. Ya tenemos 1.800 clientes y estamos pues en proceso ya de ver cómo llegar, porque lamentablemente hay mucho derrumbe en las vías en el norte del valle y ha dificultado también el acceso a algunos puntos críticos. Pero gracias, como siempre, Catherine, por tus mensajes. Si quieres, Esteban, manejémoslo así. ¿Te parece? Entrémosle al margen de vida con cuál es la progresividad que estamos viendo, que es una pregunta muy buena. Y podemos dar sobre todo la claridad con lo que es la eficiencia operacional y creería yo, Esteban, con el tema de las inversiones que ya están adelantándose, que claramente nos marcan unos límites. Las otras quizá va a ser un poco más de cómo las vamos desarrollando internamente. Y si quieres me la cedes, después yo hablo un poquito, te hago una introducción a las plataformas y complementamos entre tú y yo esa respuesta, que también está muy buena. Muy bien, suena muy bien. Kate, ¿cómo estás? A ver, me gusta mucho, me voy a pegar una cosa importante de tu pregunta. Vamos a hablar todo acerca de valores normalizados y enseguida digo por qué me parece muy importante por la última parte de tu pregunta, que es el NI. Entonces, nosotros el plan del 40%, los 1.000 puntos básicos, que los dos valores son equivalentes, parten efectivamente de lo que obtuvimos en el 2025. En el 2025 el margen de EBITDA de la compañía fue de 30.9%. En ese plan del 2025 había unos efectos no recurrentes del año, pero los estamos tomando igual como base, que nos destruyen una parte del margen que hubiéramos obtenido en casi 150 básicos. ¿Cuánto hemos ya alcanzado? Casi meto la cucharada cuando estaba hablando Ricardo, pero quería dejar que preguntaras. Los 300 básicos que mencionaba Ricardo anteriormente es lo que ya tenemos capturado. Es decir, cuando hacemos los cálculos de lo que la iniciativa de reimaginarse más la iniciativa de transformación operacional tienen en nuestro margen esperado del 2027 son casi 300 básicos. Entonces, esos son los temas que ya están en marcha y que deberían afectar positivamente el margen del 2027. Adicionalmente a ese, tenemos las iniciativas de crecimiento, que lo mencionaba ahora Ricardo, y es las plantas solares que venimos desarrollando nuevas, terminan entre esas, el CAPEX de reposición que hacemos en TID y demás, van a aportar otros 120 puntos básicos al plan del mar. Esas iniciativas vienen ya todas en marcha. El tema de las plantas solares es que contribuirán a los números del 2028. Lo que te decía de reimaginarse y transformación operativa sí tienen efecto en el 27. O sea, la del 28 de las granjas solares es porque la fecha de puesta en operación es allá. Y va a ser muy al final. O sea que vamos a tener que hacer, casi que decir, esto va a generar un margen de vida adicional de esto. Pero tenemos eso. Entonces tenemos otras iniciativas que también están cargadas. Ustedes conocen muy bien cómo es la dinámica del sector. Entonces la dinámica del sector es que nosotros vamos renegociando. Hoy el grueso de la contratación está lista para el 26, está casi que lista para el 27, existen unos márgenes de maniobra para el 28 y básicamente ahí también hay un pedazo importante del programa del plan de 1.000 puntos básicos que tiene que ver con lo que estamos renegociando nuestros nuevos contratos de venta, que también van a tener un impulso. ¿Qué es lo importante, Kate? Y es, si estamos trabajando para tener un efecto importante, hoy en modo de 300 básicos, nuestro objetivo es tratar de tener iniciativas en marcha con efectos en el 27 que pudieran acercarse a la mitad del plan. Pero hoy, digamos, entre los solares, las renegociaciones, lo más coherente con la forma como funciona el negocio es que muchos de los temas los vamos a ver en el 28, en una parte normalizada.
Ahora bien, eso sí, lo que sí es claro es que con la llegada del niño y con la presencia del niño, lo que tú mencionabas de que vamos a tener las plantas térmicas prendidas, el margen va a tener una distorsión muy importante entre desde este tercer trimestre hasta probablemente el segundo semestre del próximo año, Primer semestre, pues, primer semestre del próximo año. Entonces eso lo que nos va a hacer es que vamos a tener que hacer muchos ejercicios de normalización para que ustedes puedan ver efectivamente el avance, porque el simple hecho del fenómeno del niño va a transformar significativamente los márgenes, como lo hemos hablado en los últimos fenómenos. Estamos muy bien preparados, pero eso no significa que el margen no vaya a afectarse por el simple hecho de que las plantas térmicas van a tener despacho. yes. Eso más o menos en términos de cómo estamos esperando, qué es lo que ya está capturado, que son los 300, lo que ya está marchando la iniciativa de crecimiento son 120, cargados en el 2028. Entonces ya más o menos hoy podríamos decir que cerca de la mitad de ese plan de 1000 puntos básicos está ejecutado o en marcha. Yes. Y la otra mitad es la que estamos teniendo los diferentes planes, donde tenemos nuevas iniciativas de reimaginarse para implementar el año entrante. Si yo soy un asesor financiero y Kate le pide a su analista financiero que le modele lo que acabaste de decir, ¿cómo lo modelarías? Lo que hemos esperado es más o menos, o nuestro objetivo es, otra vez desde el tema de normalizado, es estar cerca de pasar de 30 a 34 en el 27 Exactamente. y ya los últimos 600 básicos en el 28. En el 28. Pero van entrando. No van Van entrando. entrando. Ojo que ese es un tema Pero eso es importante, normalizado. Kate, Pero eso es un tema normalizado porque lo vamos a ver trimestre a trimestre, subiendo. Exacto. Entonces vamos a tener que hacer aquí desde el equipo con Chucho y con Isa un trabajo muy fuerte de ir mostrando la normalizada, pero nuestro objetivo es, si yo normalizar el 27, 12 meses de todas las iniciativas que ya se capturaron, ahí deberíamos ver un 34. Y si volvemos a normalizar de todo el 28, todo lo ejecutado, ahí vemos los otros 600 básicos. Maravilloso. Como podrás ver, tenemos un reto muy bonito, Kate, de poder llevar la compañía a esos descontando el niveles. niño. Exactamente. Muy bien. La otra, bueno, tenemos el tema de las plataformas. En el tema de las plataformas voy a empezar por Tesorito. Tesorito no está visualizado para que vaya a Gama. Tesorito, hoy tenemos unos socios y hace parte como de la estrategia, como bien lo visualizaste, de la compañía operacional integrada en Colombia. Es decir, la generación térmica es parte de nuestra estrategia, es como miramos la posibilidad de respaldo a nuestros clientes, como la posibilidad de complementar el agua que tenemos y fuera de eso que nos da pues este respaldo en los momentos más críticos. Adicionalmente tenemos, te digo, Kate, mucha ilusión de que va a haber mucho gas en Córdoba. Este gobierno claramente lo dijo desde el primer momento. Aquí viene otra mirada al tema de exploración de gas, a la autosuficiencia de gas. Hay 3 productores hoy muy serios trabajando en la zona, adicionales a Canacol, o sea, viene Ocol Reloaded, digámoslo así, con mucha fuerza. Está Moreland Prom, está La Luna Cautiva y están generando hoy, produciendo unos volúmenes importantes de gas y están anunciando volúmenes importantes de gas para el año entrante. O sea que Tesorito se nos va volviendo en un activo súper relevante para el futuro de la compañía. Entonces, Tesorito va a ser parte como de la estrategia core de Celsia. La otra es las otras plataformas. Y me voy a referir a 2 plataformas, especialmente C2, la Solar y Caoba. En esas plataformas, para empezar, nosotros tenemos un socio, que es Cúbico. Cúbico ha tomado una decisión estratégica de mirar a Colombia y a otros países de Latinoamérica y del mundo como non-core. Entonces está dispuesto a mirar diferentes alternativas frente a estos activos que tenemos acá. ¿Qué nos implica esto? Que el pipeline de no viene en las plataformas. Por eso, Esteban mencionó los proyectos que se están ejecutando dentro del balance de Celsia Colombia hoy, que son, Esteban, son más de 200 megavatios en solares. Y eso para darte una idea. Entonces, ¿qué puede pasar? Que nosotros movilicemos esas plataformas hacia diferentes inversionistas, que Gama pudiese entrar ahí y lógicamente, como lo mencionaste, con valoraciones pues independientes y completas de los procesos típicos de M&A,
O sea, hay muchas posibilidades que estamos viendo, que de pronto nos quedemos con algunos de esos activos si logramos el desapalancamiento que estamos buscando previo. También pudiera pasar. Entonces, estamos llenos de posibilidades con unos activos súper valiosos. Esas dos plataformas tienen activos muy difíciles de replicar, muy valiosos, con muy buenos contratos. Entonces, estamos muy ilusionados con ver cómo los vamos manejando. Y claramente, en la medida que Gama va cogiendo impulso, desarrollo, capacidades, nosotros no vamos a estar viendo estas plataformas como standalone, sino que vamos a ver los mensajes que nos traiga Jean-Pierre y su equipo de posibilidades de crecimiento y de inversión y de apetito de inversionistas, y seguramente podremos ir llevando mucho de nuestro pipeline de desarrollo allá. Que hemos visto también, una cosa importante, Kate, y para todos es, Celsia sigue desarrollando, sigue construyendo, sigue operando, sigue manteniendo, sigue haciéndole lo que nosotros llamamos repowering a todos esos activos. Es decir, activos que ya están operacionales, cómo los seguimos mejorando. Es decir, Gama y Celsia en los activos de energía, pues que son los que actualmente maneja Celsia, pues vamos a seguir teniendo una relación muy estrecha. ¿Y por qué nos tiene tan ilusionados Gama? Porque levantar capital son habilidades complejas, especializadas, y que si las logramos desarrollar a nivel de grupo en Gama, pues nos van a abrir muchas posibilidades de seguir creciendo en nuestro sector. Sumado a que vamos a poder desarrollar muchos activos también dentro del balance de Celsia Colombia, lo que más podamos. Entonces eso te respondería por el tema de las plataformas, Esteban. ¿Qué otra? Ricardo, perdón, entonces Tesorito no estaría dentro de ese grupo, quedaría igual en Celsia, y Caoa y C2, la idea es que Grupo Argos sea el inversionista reemplazando a Cúbico, pero también la participación de Celsia, ¿sí? O sea, No, esas sí no, saldrían de Celsia. Kate, no, te lo mencioné que hay todas las posibilidades. Es decir, las Ah, posibilidades ok. de comprar esas plataformas y llevárselas a un tercero. De que esas plataformas, parte de las plataformas o todas las plataformas pudieran ser llevadas a Gama. O sea, tenemos hoy en día todo el menú de posibilidades para crear valor ahí. Y como pudiste ver, nosotros esperamos poder seguir haciendo un trabajo de operación y mantenimiento y de repowering si pasaran a Gama, especialmente. Esteban, no sé si hay alguna claridad ahí adicional, porque yo creo que no se nos vaya a generar como la expectativa de que esto ya sí o sí va para allá, porque no es así. Y acuérdense que aquí tenemos un socio que también pues tiene el 50% de las plataformas y que también quiere maximizar su posición. Yo lo que diría, Kate, para tener claridad pues, en el tema son dos cosas. La primera es la decisión de no continuar invirtiendo dinero de Cúbico en Colombia implica que las dos plataformas son maduras. Así es. Estamos ante dos plataformas maduras que alcanzaron el tamaño en manos del socio Cúbico como están. Entonces hoy por eso es que decíamos que tenemos ya unos temas de transmisión y distribución y unos temas solares que se desarrollan en nuestro balance y seguimos fortaleciendo como parte de este ajuste, dice nuestra estrategia, nuestro propio balance. O sea, vamos a seguir fortaleciendo nuestro balance. Y lo otro, como decía Ricardo, se abre un abanico de posibilidades de análisis en conjunto con Gama, en conjunto con Grupo, en conjunto con el socio, de cómo y a dónde seguir evolucionando esas plataformas de tal manera que también se capture el mayor valor posible para los accionistas de la compañía, pero también para las expectativas de crecimiento que tenemos como grupo. Así es. Listo, entonces continuamos con una pregunta de Ricardo Andrés Sandoval, que también la quiere hacer en voz alta. Vamos a abrir el micrófono, adelante de Ricardo. Por la conferencia. Yo aquí tengo de pronto dos seguimientos a todas las preguntas que hizo Catherine, que ya pues la gran mayoría de las mías quedaron solucionadas. Pero la primera es sobre el tema del margen y hablamos una meta del 40%, digamos, de margen EBITDA normalizado. Pero lo cierto es que el tema climático en Colombia cada vez es más volátil, por decirlo así, y tenemos fenómenos del niño o de la niña que se han vuelto muy recurrentes.
Yo quisiera saber si ustedes de pronto nos podrían hablar o dar una guía de cómo ven esa meta de margen EBITDA en un fenómeno de la niña, cómo ven esa meta final de margen EBITDA en un fenómeno del niño y cómo ven esa meta en un clima normal. En un clima normal me imagino que es 40%, pero si quisiera de pronto agregar a esa meta, digamos, de margen EBITDA de clima normal, 40%, ese factor climático y que de pronto nos dieran un poco de guía al respecto. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es un poco sobre el tema entonces de las plataformas y es en la diapositiva que presentaban, decían inversiones entre 300 y 400 puntos básicos hacia el margen. Ahí quería como confirmar entonces que, digamos, del crecimiento que viene hacia adelante en Celsia, entonces lo que es transmisión va a ir directamente al balance de la compañía y no va a pasar a las plataformas como tal. Quisiera saber si en el tema solares, de desarrollos solares, la estrategia de crecimiento de estas plantas solares se van a quedar en Celsia o si también van a pasar a las plataformas eventualmente que van a estar en Gama. Quisiera saber un poco de pronto es esa concepción de crecimiento hacia adelante, qué se queda, tenerlo bien claro, qué se queda en Celsia, qué no se queda, cómo defino yo qué va para la plataforma o qué va a quedarse en la compañía. Esas son las dos preguntas de seguimiento que tenía. Gracias. Perfecto. Margen, esa la tomo yo, Ricardo. Es una muy buena pregunta, pero yo, digamos que te diría que detrás del plan de 1000 puntos básicos y detrás de ese 40%, realmente nosotros estamos abordando este tema detrás de objetivos de margen por cada uno de los negocios. Entonces, más allá de hablar de una niña o de un niño, hablemos de lo siguiente. En el negocio de generación, nuestro objetivo es estar en un margen EBITDA para el negocio de generación que está entre un 42 y un 46%. Ese es nuestro objetivo y ese objetivo responde al tipo de tecnología que nosotros operamos. ¿Qué esperamos? Cuando te hablo de eso es que estamos operando tecnologías de respaldo. La única transformación de ese margen que nosotros vemos es en los momentos en los cuales la generación térmica despache de manera consistente, que eso es lo que esperamos en fenómenos de sequía. El margen específico para las plantas térmicas, ya lo hemos visto en el pasado, eso es del orden de un 20, un 25%. Entonces yo te diría, nuestro primer objetivo del negocio de generación entre 42 y 46, en épocas normales y de niña, eso junta como el grueso del espectro. Nuestra única desviación sería en momentos de niño, donde esa combinación hay que entenderla, que la planta térmica, que en el día normal de respaldo, da un margen muy consistente con ese 42-45. Una planta térmica pagada es consistente con ese margen. Cuando prende es del orden del 25. Ese sería mi único cabe en el negocio. El segundo bloque es el negocio de transmisión y distribución, propiamente visto como redes, como la gestión de las redes sin la parte comercial. Ahí estamos apuntando a un objetivo de estar del orden de entre 70 y 72% de margen EBITDA, muy parecido a los márgenes EBITDA de las compañías de transmisión, cuando vemos solamente desde el punto de vista de activos. Y en el negocio de comercialización, nuestro objetivo es estar alrededor de un margen EBITDA entre el 7 y el 8%. También te hago cada uno de estos objetivos porque digamos que los negocios y los planes que tenemos en este momento dentro del plan de 1000 puntos básicos también están asociados a los negocios, a que esos negocios lleguen a esos márgenes EBITDA que son estructurales y que son representativos de lo que es cada una de las industrias. Y al final se pueden, por eso decíamos, cuando empiezan a entrar las plantas renovables solares al portafolio, pues ese margen EBITDA se ve fortalecido en el negocio de generación. Pero cuando crece el negocio de comercialización, pues también lo que queremos es que el negocio de comercialización pueda ir en línea de ese 8%. Entonces, si bien no te respondo exactamente que cuánto es el niño, cuánto es la niña, prefiero respondértelo a nivel de los negocios, porque si es un tema que a medida que vamos viendo cada uno de los negocios que está haciendo y si la tecnología térmica está encendida o no, es que podemos tener una conversación incluso mucho más enfocada en términos de que también vamos en ese objetivo de margen por cada uno de los negocios. Perfecto. Sí, es una buena combinación, Ricardo. Lo otro es,
qué inversiones se quedan y qué inversiones no se quedan en el balance. Entonces, mira, nosotros tenemos, te voy a poner un ejemplo, si nosotros estuviéramos lanzando hoy el negocio solar, hoy el equipo de desarrollo tiene más de 1000 megavatios con puntos de conexión y en proceso de desarrollo para los próximos 5 o 6 años. Entonces, lo primero que hacemos es qué le cabe dentro del balance de Celsia Colombia y qué es lo que le hace más sentido al balance de Celsia Colombia. Entonces, ¿yo qué te diría ahí? Lo que estamos visualizando es activos B2B, entonces todas las granjas solares que son B2B, que son del core de nosotros, que son mayores a 10, 20 megavatios, o hasta 20 megavatios, perdón, pues son plantas que deberían de quedar dentro del balance nuestro, en donde nosotros tenemos toda la capacidad de atender al cliente, de ofrecerle diferentes alternativas, de traer a Tera para que lo sirva muy bien en los temas de eficiencia energética. Entonces, ese tipo de activos quedarían ahí. Y como tú sabes, nosotros somos líderes en ese subsegmento del mercado. Tenemos el 60, 70% del negocio B2B del país. Entonces, todas esas granjas que aquí estoy con Carlos Solano, que lidera el equipo comercial, el pipeline ahí es muy bueno, Carlos. Entonces, yo te diría que ahí estaríamos. ¿Qué podría entonces pasar a un Gama para que Gama salga y busque a los cúbicos, a los inversionistas, a los FDIs, a los fondos de pensiones, a los family offices, para que nos fondeen esas operaciones y ellos inviertan en esas operaciones y logren las rentabilidades tan buenas que nosotros tenemos logrado en el pasado? Ahí estarían más los de utility scale, más concentrados. De hecho, ayer con Esteban veíamos algunas posibilidades muy interesantes para poder ofrecer en el futuro a diferentes vehículos de gama. Entonces, esa sería como la lógica para ir determinando inicialmente qué debería estar en un lado o el otro. Lo que haga más sentido, donde esté el mejor dueño, es que deberíamos de tener esa mirada de disposición de las inversiones, Ricardo. No sé si eso te da claridad sobre lo que estabas preguntando. En términos, digamos, de capacidad instalada en las granjas solares, las de 10-20 tendría más sentido en Celsia Colombia. Hablando en capacidades, digamos, ¿qué tendría sentido para pasar hacia Gama en esos temas de capacidad instalada? Si me puedes ahí ampliar. Muchas gracias por las respuestas. Ricardo, yo creo que primero que todo hay que mirar la capacidad financiera que vamos a tener en Celsia Colombia. Porque, mira, te voy a contar un problema en las fases de desarrollo. Las fases de desarrollo arrancan con identificación de una tierra, de un punto de conexión, y una vez uno pide punto de conexión, uno ya está medio comprometido en tiempos de entrada en operación. Entonces, no es que uno pueda entregarle un menú a Gama como con tranquilidad. Uno tiene que hacer las cosas como muy juiciosas. Entonces, hay que mirar la capacidad financiera que va a tener Celsia Colombia y en esa la vamos a tratar de llenar con todo lo B2B y si necesitamos un poquito más, le meteremos algunos activos adicionales. Lo otro es lo que migraríamos o ofreceríamos a Gama para que trate de estructurar un fondo y levantar los recursos con inversionistas. Entonces, ahí es donde, pues ahí la mirada es más, pues o sea, lo que tengamos, lo que podamos desarrollar. Porque yo te digo, cada kilovatio se necesita. Es que esa es una ventaja que tenemos hoy en el mercado. Hoy tenemos la capacidad comercial de colocar todos esos kilovatios en clientes. Entonces, no sé, Esteban, Carlos, un comentario. Yo lo que diría respecto a las capacidades es, como ha dicho Ricardo, las granjas de 10 a 20 megas, que son las B2B, serían las que tienen clara ubicación en Celsia. Las granjas que Ricardo menciona, utility scale, típicamente son granjas de alrededor de 100 hasta 200 megas, y esas son las que en la medida que Celsia las pueda tener en el balance y hagan sentido, así lo haremos, y las que definitivamente no tengamos capacidad, pero tienen una muy buena perspectiva de rentabilidad, serían las que pasarían a Gama. Para responder pues la pregunta de Ricardo explicante sobre capacidades. Exactamente. Con una cosa muy importante, Ricardo, y quiero volver a hacer énfasis, es manejadas integralmente por los equipos operacionales y de gestión que hay en Celsia para poder generar economías de escala, sinergias, mejores condiciones de contratación y tener una visibilidad del repowering que es tan importante en este tipo de activos. Mil gracias. A ti, Ricardo.
Listo, tenemos dos preguntas relacionadas con las afectaciones del sismo de ayer. Una de Karen Mora, que nos pregunta cuál es la estimación preliminar de los daños económicos que dejó el sismo sobre la infraestructura de Celsia y cuánto le costará a Celsia recuperar completamente la infraestructura afectada. Y pues la sumo con la de Juan Quiseno. ¿Cuál es el impacto del terremoto en los activos de Celsia ubicados en el Valle del Cauca y qué pasará en los próximos días con el servicio en esa región? Perfecto, no, volvamos a hacer como una recapitulación de la situación. Primero, desde el punto de vista del servicio de energía eléctrica, especialmente en el Valle del Cauca. Porque en el Tolima tuvimos algunas afectaciones en algunos barrios, especialmente en Ibagué, pero que están en proceso pues, de normalización y sin mayor afectación. Así es. Entonces, Tolima, digamos, gracias a Dios, no tuvimos mayor afectación. En el Valle del Cauca, donde tuvimos los mayores problemas. Entonces, en el momento, en el primer minuto, después del terremoto, 450.000 clientes estaban sin servicio de energía. A hoy tenemos a las 8 de la mañana 130.000 clientes sin servicio de energía, especialmente en el norte del valle. Ahí es donde están las mayores afectaciones, porque no hemos podido llegar con los equipos completos y porque identificamos un par de subestaciones que necesitan reparaciones mayores, digámoslo así, que se deberían de estar ejecutando en las próximas 36 horas. Desde ese punto de vista, esperamos hacia las 6 de la tarde del día de mañana que el 95% de los clientes o más en el Valle del Cauca tengan un servicio, y voy a decirlo, relativamente normalizado, porque lamentablemente tenemos hoy muchos circuitos atendidos con líneas de suplencia, muy poca visibilidad con unos equipos que son críticos en la gestión de nuestra red, que son los reconectadores, porque hay fallas y mucha intermitencia en el tema de telecomunicaciones, que es lo que también nos está generando un poquitico de falta de visibilidad en la operación. Entonces, teniendo eso en cuenta, Karen y Juan, la expectativa es finales de la tarde de mañana tener muy normalizado el servicio en el Valle del Cauca y ojalá antes. ¿Cuánto nos cuesta eso? ¿Cuáles son las implicaciones en costo? Pues los equipos están haciendo las evaluaciones, a ver si esto entra dentro de nuestras políticas de reclamación de seguros o no. Tenemos, ustedes saben, una estructura pues, muy sólida de cautiva dentro de nuestro balance y fuera de eso tenemos pues unos temas patrimoniales muy fuertes. Para resaltar, no tenemos ningún daño en las centrales de generación. O sea, ni en el Alto Bajo Chicayá, ni en Calima. O sea, tuvimos algunas implicaciones por los efectos en las redes. Entonces teníamos algunas plantas con indisponibilidad para poder despachar, pero no tenemos daños estructurales en ninguna de las centrales, ni en Salvajina, ni en Alto Bajo Chicayá, ni en Calima, ni en las de Tolima tampoco. Entonces, desde ese punto de vista, gracias a Dios, podemos pasar la página. Entonces, estamos hoy enfocados en el tema de responder a nuestros clientes. A nivel de nuestras operaciones, nuestro centro de operación más grande que está en Jumbo, el edificio administrativo lo tuvimos que evacuar. Al parecer no hay daños estructurales, pero ayer pues también, media hora después del terremoto, teníamos reventadas tuberías, daños en celos rasos, daños en mucha mampostería en el edificio, así que tuvimos que evacuar el edificio y esta semana estamos operando remoto en Jumbo, pero nuestro centro de control, que es otro edificio adyacente que muchos de ustedes conocen, ese edificio es muy nuevo, fue diseñado con todas las normas para generar una resiliencia a ese edificio enorme y gracias a Dios en ese edificio no pasó absolutamente nada, más allá de un problema de aire acondicionado pequeño que se superó ayer. Así que ahí está operando nuestro plan de manejo de crisis, nuestro centro de control y son los que están liderando la normalización de la puesta del servicio de energía para todos nuestros clientes. No sé, Esteban, si desde el punto de vista de seguros o alguna... No, yo creo que pues, parafraseando, hoy en los activos de generación no tenemos ninguna alerta de daños importantes en la infraestructura y lo que estamos viendo en la red también son daños, eso también son eventos asociados a caídas de árboles, las mismas protecciones mecánicas de toda la red que operaron como debían haber operado
Y ya lo que estamos diciendo, que tú lo decías, es probablemente un par, unas cuantas de las subestaciones que sí tengan daños, pero digamos que a priori es lo que estamos viendo, es que todo el sistema funcionó bien. Tendríamos que terminar de cuantificar, como tú decías, al final las labores para ver dentro de nuestros esquemas de seguro eso cómo está. Pero lo más importante que eran los activos de generación son los, digamos, los más expuestos a este tipo de temas, pues por la concentración. Nuestros reportes hasta hoy son sin novedad. Así es. Muchas gracias, Karen y Juan. Regresando a los resultados, nos pregunta Alejandro Correa de Valor Analytic, ¿hubo bajas en los ingresos y las ganancias a causa de mayores costos a nivel operativo? Sí hubo mayores, Alejandro, ¿cómo estás? Sí hubo mayores costos, justamente lo que decíamos es el costo de la implementación de nuestro programa de transformación. Lo tuvimos en el trimestre, son casi 60.000 millones no recurrentes, eso es un tema extraordinario de una sola vez, y eso fue lo que nos afectó en términos de las utilidades. No como ingresos, los ingresos simplemente lo que tenemos son variaciones normales asociadas al comportamiento de la cantidad de generación, de los precios y demás. Pero digamos que desde el punto de vista de las iniciativas es un tema en costo puntual en el trimestre. Perfecto. Hugo Beltrán nos pregunta, ¿cómo se espera la articulación de Celsia con Grupo Argos Asset Management en las nuevas oportunidades de concesiones de infraestructura? ¿Y cómo evalúan desde Celsia el objetivo de duplicar el dividendo de Grupo Argos en los próximos 2-3 años en términos de flexibilidad financiera para sus subordinadas como Celsia? Perfecto. Bueno, vamos a hacer una reflexión. Ya hemos hablado bastante sobre cómo va a trabajar Gama con Celsia. Lo primero es que nos ilusiona mucho tener un equipo especializado en levantamiento de capital, en la interlocución con diferentes inversionistas y que eso pueda apalancar todas las actividades de desarrollo y de oportunidades de crecimiento que tenemos en esta compañía. Ustedes saben que no solo está el tema solar, transmisión y distribución, están también temas como de baterías, que recientemente, muy pronto les vamos a comunicar eso, en la reciente subasta de energía, que había 4 productos específicos diferenciados, habían productos diseñados solo para baterías, en donde Celsia fue el gran ganador, fue el gran ofertante. Eso es el trabajo de muchos años de preparación, de probar tecnologías, de viajar a China, de tener la mejor relación con los proveedores y de tener equipos técnicamente muy preparados en eso y nos ganamos un tema en batería muy importante. Adicionalmente, estamos evaluando posibilidades en infraestructura digital, cómo hacemos para los que, desarrolladores de data centers, cómo les habilitamos tierra, como se dice en la jerga del sector Powerland. También estamos trabajando de tipo de iniciativas, así que hay muchas posibilidades de crecimiento. El mundo eólico, se me olvidaba. Así que el tener a Gama como una fuente de levantamiento de capital es vital. Somos parte de un grupo empresarial. Con Gama, con el equipo de Jean-Pierre ya tenemos conversaciones, estamos revisando todo el pipeline de desarrollo que tenemos, viendo cómo podemos encajar, cuáles deberían de ser las prioridades. Grupo Argos también ha estado muy involucrado en la conversación. ¿Y qué es lo que va a ofrecer Celsia ahí? Celsia ofrece todo su equipo de desarrollo, la identificación, habilitación de sitios. Eso es un trabajo que toma su tiempo, que necesita la sinergia con las áreas operativas. Vamos a poder ofrecer todo el tema de construcción como lo estamos ofreciendo. Como les mencionamos, hoy estamos evolucionando nuestra metodología de construcción a un modelo de multicontrato que está generando muy buenas ahorros y eficiencias. La operación para hacerla integrada, eficiente, con economías de escala. Y también lo que llamamos el repowering, porque el repowering es una planta solar que está llegando a su vida útil, cómo debemos de recontratarla, qué tipo de eficiencias, qué tipo de tecnologías podríamos empezar a reemplazar. Todo ese tipo de cosas son las que puede hacer una compañía como Celsia y que le va a ofrecer esa posibilidad de eficiencias y de posibilidades de tener un mejor socio operador a los inversionistas que vengan a Gama a acompañar al Grupo Argos en esas plataformas que se vayan creando y desarrollando allá. Una pregunta final de Alejandro de Valor Analytic. Canacol está cumpliendo con los contratos de gas a Celsia de la plata del Tesorito. Sí, Faltó algo Ajá. por responder de los dividendos. La expectativa de los dividendos con base en la proyección que se tiene. yo me pegaría a lo que acaba de decir Ricardo, hacemos parte de un grupo empresarial y digamos que
son parte de los ejercicios y de las decisiones que iremos viendo dentro de la alocación de capital y la distribución de los recursos para generar valor. Pues a hoy no podemos anticipar nada distinto a que hacemos parte de esa estrategia Así es. y la apoyamos. Y como mencionaron Felipe y Juan Esteban en las conferencias que ustedes todos seguramente han seguido, pues la especialización de Grupo Argos en el tema de alocar el capital dentro de las compañías del grupo, pues ahí vamos a estar peleando nosotros también por esa asignación de capital, y parte en esa ecuación están los dividendos. Entonces retomamos la de Alejandro y es el tema de Canacol, si nos está cumpliendo con los contratos de gas. Sí, lo mencionaba Ricardo en el guión, pues como inicial de la teleconferencia. Ahora en el mes de mayo y junio y julio hemos ya tenido activaciones de las obligaciones de energía firme por el comportamiento, pues obviamente ya del sector. Y en cada uno de esos momentos en los cuales se ha necesitado gas de Canacol asociado a nuestro contrato, lo han cumplido. Hasta este momento nuestro único reporte es, sí, Canacol ha cumplido sus obligaciones cada vez que lo hemos necesitado. Perfecto, no tenemos más preguntas. Hay un mensaje de Juan Pulgarín. Gracias por las respuestas dadas a todos los asistentes. Me gusta la energía de Celsia. Ah, qué bien, Juan, gracias. Está muy bien para terminar. Perfecto, ¿no? Un abrazo para todos. Espero que todos estén bien, que sus familias estén bien y que podamos salir pues, de esta situación, de los efectos del terremoto de la mejor manera posible. Los celsianos la estamos dando la milla extra para que nuestros clientes rápidamente puedan normalizar sus actividades y bueno, también desde el punto de vista de solidaridad con muchas de nuestras familias, de los celsianos que también perdieron sus casas o tienen afectaciones graves en sus lugares de vivienda o de sus familias. Ahí estamos trabajando también, como es típico en este tipo de compañías, con la Fundación Grupo Argos, la Fundación Celsia y la solidaridad de todos los colaboradores para apoyar a esos compañeros que están pasando un momento difícil, y ahí vamos a estar muy presentes. Muchas gracias a todos, un abrazo.